Ya estamos con Laura Restrepo. Laura, es un placer tenerte con nosotros hoy aquí en Todo Personal. Encantada, encantada de estar con los dos. Muchas Ay, Laura gracias. Restrepo, ahora sí podemos platicar, bueno, con una de las escritoras más reconocidas de toda América Latina y además de todo poder saber mucho de tu vida personal. Me encanta poderlo compartir con todo nuestro auditorio. Ah, encantada, Viviana, claro que sí. Vamos a conversar entonces. A ver, tu literatura. Hay una cosa que me interesa muchísimo de tu trabajo, que es la combinación de la ficción con la realidad. Eres discípula de García Márquez o de la generación posterior a Gabriel, pero es una literatura completamente diferente. No estamos hablando de realismo mágico, estamos hablando de ficción y realidad que se entrecruzan constantemente en tu trabajo. Mira, yo creo que tiene que ver, Jorge, con el hecho de que he sido maestra, he sido periodista, he estado metida en la política y finalmente fui a dar a la literatura, pero antes de pasar por otras disciplinas. Y entonces siempre me pareció que yo tenía que echar mano de todas mis herramientas según el tema fuera pidiendo sin atenerme a una fórmula. Entonces, pues, en mis novelas hay ficción, pero también hay reportajes. Nunca quise como atenerme a los prejuicios de que esto qué es, esto es todo, esto es lo que el tema vaya pidiendo. Actuar con libertad y total la relación con el lector no se da en términos de categorías, ¿no? El lector entra con pasión si la historia lo llama y lo jala y si la manera como está escrito lo seduce. Pero sin atenerme a que nunca he creído que la literatura sea superior al periodismo. Estoy convencida de que el periodismo, cuando puede darse el tiempo necesario, cuando no es una nota escrita a la carrera, puede ser la mejor literatura y al mismo tiempo creo que la ficción tiene mucho de investigación. De hecho, ¿cuántos de los grandes escritores, vámonos a los clásicos, por ejemplo Balzac? Balzac para sus ficciones sacaba la información de los juzgados, donde iba a buscar casos que le sirvieran de base. Yo siempre me he movido ahí con libertad. ¿Qué es esto? ¿Es novela? ¿Es periodismo? Es todo el tiempo. Bueno, el género ahí importa menos. Lo que sí importa que todo ese trabajo, tanto de ficción como de realidad, está sustentada. Tú hablabas de pasión, has tenido una vida de muchas pasiones. Pero claro, ¿No? se pasa una sola vez por este planeta, más nos vale vivirla intensamente. A ver, empezaste desde niña. Nunca estuviste mucho tiempo en un solo colegio, constantemente tu papá no creía en la educación convencional, siendo un hombre muy culto, muy preparado, y estuviste con constantes cambios desde muy chiquita. Bueno, porque mi papá era lo que allá en Colombia llamamos pateperro, muy viajero y un viajero muy apasionado y sabía hacerlo de manera muy divertida, muy ágil. Y mi mamá siempre lo acompañó. Y pues mi hermana y yo, que éramos chiquitas, íbamos detrás. Pero aprendiste más en los viajes que en la escuela. No, pues es que en la escuela sí estuvimos en muchas, por ahí nos sentamos a veces las dos a hacer la cuenta de cuántas escuelas fuimos y realmente a veces se nos olvida alguna, pero como cambiábamos de lugar, entonces sabía que... Y mi papá encantado cada vez que se trataba, porque nos echaban de las escuelas también, pues un par de niñas ahí salvajes que nadie... que nosotros no sabíamos lo que era, haga así o hago así, hago como me da la gana. Y así desde pequeñas, entonces en la escuela siempre entrábamos a chocar. Y mi papá encantado cada vez que nos echaban de la escuela, ya por fin salimos de eso, sigamos adelante. Eran muy dados los dos a enseñarnos ellos cosas, estupendos lectores, muy enterados del arte. Para ellos la educación era ir a los museos, ir a las ruinas, leer en casa. Mi mamá nos enseñó a leer y a escribir muy pequeñitas a las dos, con métodos que ella se inventaba, juegos que ella se inventaba. Entonces, bueno, ahí nos criaron más bien en ese clima, no de escuela, pero sí como de exigencia en la casa, de estar leyendo, de estar escribiendo, de estar aprendiendo de arte, de historia. Fue una infancia muy feliz. ¿Cómo te conviertes en militante política? Estás en Colombia
y luego uno descubre que estuviste en España, estuviste en Argentina, tienes un libro extraordinario de esa época, Demasiados héroes. ¿Cómo es esa historia, Laura? Mira, la verdad yo empecé a dar clases a los 17 años en una escuela pública de varones, porque entré a la universidad muy jovencita, como no había hecho colegio, yo presenté todos mis exámenes en el ministerio, entonces a los 15 años yo ya estaba graduada y entré a la universidad. Y me dieron puesto de profesora de literatura muy rápido en una escuela pública, dura, porque eran muchachos que venían pues de las barriadas bravas y ellos me fueron jalando, me confrontaban, yo llegaba ya con mi minifalda y en el Mercedes de mi papá, y estos me ponían ahí contra la pared, ¿no? Tan duros muchachos ahí. Yo evidentemente no les... Muchos mayores que yo, algunos, y yo no les enseñaba nada. ¿Qué les va a enseñar una niña de 17 años? Yo iba a mis clases en la universidad y volaba a repetirles a ellos, y luego finalmente lo que hacíamos era leer en conjunto. Ellos me llevaron a sus casas, me llevaron a sus barrios, me mostraron otra realidad. Yo entré a la izquierda por mis alumnos de ¿Te enamoras? secundaria. ¿Qué te enamora de esa realidad? Pues sí, era como una aventura fascinante, era una puerta abierta ahí que yo no había experimentado, y una realidad complejísima que de golpe entraba a rodos, ¿no? Y un país complejo, violento, terrible. La verdad, la razón por la cual yo opto por el trotskismo fue porque, tú lo sabes, todo el mundo le caía a uno, los maoístas, los del PC, todos era a captar gente. Y el trosco que me captaba, que me quería captar a mí, llevaba a Proust debajo del brazo. Entonces yo dije, bueno, si estos son de izquierda y además leen a Proust, estos son los míos. Sí, son mejor. Sí, yo me voy por acá. Y luego, claro, el trotskismo, entre sus premisas, tenía que la revolución no se podía hacer en un solo país, que todos los países cambiaban su forma de vivir o ninguno lo iba a lograr. Entonces había que militar en todos lados. Dentro de esa premisa, entonces nos mandaban a todas partes. Hay unas historias de verdad muy alucinantes. A mí personalmente me mandaron a España a hacer entrismo en el PSOE, o sea, éramos un grupo trosco camuflado ahí dentro del Partido Socialista. Te vas a Argentina también. Después me mandan a la Argentina. En Madrid había una oficina de solidaridad, era la Argentina de los tremendos dictadores de Videla, de Viola, de Galtieri, y en Madrid había una oficina de solidaridad con los presos, con las madres de Plaza Mayo, con los desaparecidos. Yo trabajaba en esa oficina y el sueño de todos los que estábamos ahí era trabajar desde adentro. Apenas hubo la oportunidad, entré a la Argentina y allá estuve 4 años en la clandestinidad, nunca con armas, porque digamos que la línea, el trotskismo nuestro era por principio no armado, era de lucha democrática, sindical, por el socialismo, pero no por las vías armadas. Pero sí con tu pluma haciendo distintas labores periodísticas, apoyando a las víctimas de la dictadura. Sí, bueno, militando, ¿no? Yo era básicamente militante, además militante de base, ¿no? Yo nunca me dieron puestos de dirección ahí, además porque las burguesitas nosotros no éramos tan bien vistas. Ahí las jerarquías eran otras, pero cosa que me alegra mucho de haber conocido esa izquierda, digamos, desde la base y no desde las estructuras que, como en todos lados, siempre son más burocráticas. Que además son unos años de una enorme efervescencia. Quizás cuando uno platica ahora es que fui militante y luego me fui a España, y luego me fui a Argentina y luego a otros lugares, la gente dice, bueno, ¿qué le pasa, no? ¿Qué la picó? Pero, ¿Qué bicho claro, la picó? Son años de una efervescencia social, juvenil, completamente diferentes, creo yo, a cómo se viven ahora. Ahora se viven otras efervescencias, pero claro, no aquellas, ¿no? Claro. Bueno, es que yo creo que eran tiempos en donde sí creíamos que el mundo se podía cambiar, es decir, tal vez el capitalismo no aparecía como esa cosa tan apabullante que fue después, además estaba la Revolución Cubana, estaba en un momento en donde todavía parecía que después la propia Revolución Cubana fue sufriendo como un proceso de deterioro, pero en ese momento
Era eso, era el mayo del 68 francés, era la teología de la liberación en América Latina, los grandes movimientos campesinos. Entonces sí había como la convicción de que si uno se jugaba a fondo, podíamos lograr un mundo mejor. Eso era lo que nos movía. Después de esos años, estás en Argentina y demás, regresas a Colombia y regresas a una Colombia de los años de plomo. Son años terribles en Colombia, donde todo esto de que estamos platicando ahora se comienza a cruzar con el fenómeno también del narcotráfico. Es un poco antes, Jorge, porque yo vuelvo cuando ya vienen las Malvinas en la Argentina, ya viene el fin de la dictadura, ya no estamos, digamos, no había tanto el espacio para un extranjero ahí metido. Y entonces yo vuelvo a Colombia, pero volví al periodismo, al periodismo ya comercial, digamos. ¿En qué periódico? En la revista Semana. En la estaba Semana. Felipe López, que era el director de la revista Semana, la estaba inaugurando. Y entonces, bueno, yo tenía como experiencia en la política, además era graduada en Filosofía y Letras y tal. Y ya tenías un hijito, ¿no? Entonces ya tenías que encontrar un mundo un poco más tranquilo. Claro, tenía que ver, yo había sido militante profesional, a mí el partido me pagaba, aquí había que ver de qué iba a vivir. Entonces me contratan y me dan la sección de política nacional de la revista Semana. Y ahí empiezo a trabajar, muy interesante, porque eso se cruza con García Márquez también, que se interesa en la revista. Ya García Márquez era un personajón y tenía ya el premio Nobel, pero empieza a ir los lunes al comité de redacción. Entonces fue esa época muy apasionante en donde Gabo pues leía lo que escribía, uno decía, esto está muy mal, ¿por qué titulan así? Vaya y investigue esto, verifíqueme este dato. Fue pues tener ahí al maestro. Esos sí son posgrados. Sí, hombre, ese sí era el verdadero posgrado. ¿No? Y ahí lo que se da es que por primera vez se da un proceso de paz entre los grupos insurgentes y el gobierno. La primera vez un proceso de paz en América Latina, eso no había sucedido. Siempre eran compartimentos totalmente separados. Y empiezan a buscar, bueno, lo que primero se busca en un proceso de paz, comisionados de paz que hagan de puente entre lado y lado. Un presidente que está allá en su palacio presidencial y una guerrilla que está en la selva. ¿Cómo haces para unirlos? Bueno, unos comisionados de paz que son como correveidiles, van de un lado al otro para lograr términos de acuerdo. Entonces me nombran comisionada de paz entre el M-19, que es la guerrilla que pide en ese momento la negociación, y el presidente Belisario Betancur, que accede. Y accede con un gesto, digamos, grandioso, que es que da la amnistía a los presos políticos en el país. Ya había miles, estaban llenas las cárceles de presos políticos. Y empieza ese proceso de paz, que fue fascinante, porque fue una época de apertura democrática en todos los niveles. No solo se estaba negociando la legalización de la guerrilla y la entrega de armas, sino también un cambio democrático a todos los niveles en el país. Y al mismo tiempo era un baño de sangre, porque los militares, había sectores muy duros que estaban en contra de que se hiciera un proceso de paz, y donde había un encuentro de la comisión con la guerrilla entraban a bombardear y entraban a tiros. También la época de Pablo Escobar. Eso viene un poquito después. Ahí empiezan a perfilarse los grupos paramilitares. Y ese primer proceso de paz, bueno, de hecho el M-19 logra firmar, pero mueren casi todos los comandantes. De hecho queda vivo uno, los van asesinando a todos. El que entrega las armas lo van. Y como dices tú, tercia el fenómeno del narcotráfico, que entra con una virulencia tremenda. Laura, si me permites, vamos a hacer un corte rapidísimo, pero regresamos aquí con Laura Restrepo. Bueno, y empieza también el fenómeno del narcotráfico en Colombia. Claro, ahí entra con todo. Al principio para sorpresa absoluta nuestra, de todos, porque bueno, hoy en día del narcotráfico lo sabemos todo, demasiado. Pero en ese tiempo pues, no sabía, muertos, magnicidios, la dolariza que llaman aquí en México, en un país donde hablar de dinero era como prohibitivo, como en el siglo de oro español, uno no mencionaba la plata, eso era de muy mal gusto. Y de pronto viene este vendaval de muerte y de dólares, y como periodista pues también tengo que enfrentarme a él, con amenazas además en algún momento directas de Pablo Escobar. A ver, cuéntanos. Bueno, eso fue... Yo me metí en algún momento a las comunas nororientales de Medellín, donde estaba concentrándose el fenómeno del sicariato. Digamos que todos los días en el país
aparecían magnicidios, mataban ministros, mataban jueces, mataban candidatos presidenciales, nadie sabía quién los mataba. Entonces yo tuve contacto con un personaje que después va a ser muy importante en la historia del país, que es Alonso Salazar. Él llegó a ser alcalde de Medellín. En ese momento era un muchacho periodista que se va a vivir allá a las comunas y de pronto se entera de que quienes se están matando son muchachos de 14 años, de 15 años. Jovencitos, preadolescentes casi. Era la escuela de la muerte de Pablo Escobar, que estaba formando a la juventud en esa torbellino de muerte en que se convierte Pablo Escobar y toda su época. Entonces yo hablé con muchos de los muchachos, la manera de hablar, Alonso fue el que me enseñó porque vivía allá, era bailando. Muchachos locos que tenían por detrás cada uno 60 muertos, pero tú sabes que los colombianos bailan y en esos barrios hay bares y allá llegaban y de pronto el contacto físico generaba así un ambiente como confesional, además muchachos muy ávidos de confesar, de contar lo que estaban haciendo. Y yo saqué un artículo que fue una bomba en el país, de hecho lo tradujeron como a 40 y pico de idiomas, se llamó La cultura de la muerte, que revelaba por primera vez en el país el fenómeno ese del sicariato. Yo firmé eso, salió en la revista Semana. Como el artículo fue una bomba, entonces después yo ya estaba como freelance. Después Felipe López, el director, saca un segundo artículo, ya manda a alguien más. Y la persona que va hace una cosa mucho más tradicional, que es ir con la policía y obtener la información de la policía. Tú sabes que la policía pasa la información que le interesa pasar, con nombres propios, acusando, cosa que yo no había hecho, lo mío era un panorama humano, sociológico. Y entonces de pronto sale ese artículo sin firma, ese no lo firmaron. Y golpea a mi puerta un viejo amigo mío que trabajaba en derechos humanos, me dice, urgente, tengo que hablar contigo, y me dice, tengo que decirte que a Pablo Escobar le cayó fatal el segundo artículo y que te va a mandar matar. Dije yo, pues, dile a Pablo Escobar que si me va a matar, me mate por el primero, que fue el que firmé, pero que yo el segundo no lo escribí. Entonces, de todas maneras queda uno inquieto, porque cuando sí, claro, Pablo decía aquí, bajaba un avión, reventaba un centro comercial, bueno, para él eso no tenía misterio. Como a la semana volvió ese amigo, me dijo, ya pude hablar con Pablo, le expliqué que el artículo tuyo era el primero y que el segundo tú no tienes nada que ver. Pero le dije, bueno, entonces ya estoy. Me dice, lo que pasa es que Pablo te manda a decir que esa moto ya se fue y no tiene radioteléfono. Los sicarios andaban en motocicleta. Claro. Con eso estaba diciendo, ya se fue con la orden y ya no tengo manera de darle la contraorden. Me fui del país un buen poco de meses hasta que Pablito le dijera a su sicario que no me tenía que matar. Sí. Pero bueno, te vas del país y ya habías comenzado tu trabajo en la literatura como escritora, además del periodismo. Pues no mucho, Jorge. La verdad es que como el proceso de paz se vuelve esa matacinga tan miedosa, ahí vengo yo a parar a México, al exilio. Aquí bueno, México ha tenido como esa política de acoger gente que viene, exiliados políticos, digamos. Yo vengo acá, pues yo tenía toda la información de lo que había sucedido en el proceso de paz. Los medios ya no querían sacar eso. Viste que un tema se borra y ya nadie quiere saber. Yo tenía toda la información y entonces con eso yo saco el primer libro, que se llamó primero Historia de una traición. Después se reeditó como Historia de un entusiasmo. Es el libro mío que más ha vendido. ¿Ese es el que más se ha vendido? Claro, mucho en ediciones piratas inclusive, pero bueno, ese libro pasó por mucho el millón. Porque en Guatemala, en El Salvador, en Filipinas, donde quiera que haya procesos de paz, ese libro se leyó, y en el propio país también. Entonces, como sin querer queriendo, terminé haciendo libros, fue el primero. Pero ese no fue de novela, eso fue como datos más periodísticos. Un reportaje, Viviana, eso fue un reportaje con mis experiencias, con mis vivencias. ¿Cómo das el brinco a novela? Porque como que cuesta también, ¿no? Tampoco fue una decisión que yo tomara, como que la vida me va llevando, y yo siempre he sido partidaria de dejar que la vida me viva, sí, más que tomar decisiones. Y el segundo fue, ya estando aquí en México, yo dije,
por estar aquí encerrada en el exilio, tú conoces lo que es la vida del exilio, está volcado sobre sí mismo, no siempre soñando con el país que dejó atrás, donde no puede volver, como con el cuerpo aquí, pero el corazón en el otro lado, hasta que dije yo no más. Estoy en un país fascinante que es México y se me está escapando por andar aquí soñando. Muchas pues, veces por vivir en el pasado dejas de vivir el presente, ¿no? No, pero absolutamente. Lo mismo pasa con el exilio geográficamente. Entonces dije, no, yo me voy a relacionar aquí con este país como sé, escribiendo, busquemos una historia que no haya contado nadie, que en México es muy difícil, porque México está muy lleno de literatura magnífica, escrita por los propios mexicanos y también por extranjeros que han venido aquí a escribir. Y me encontré con esta historia de esta isla de Clipperton ahí en el Pacífico, donde había sucedido a principios de siglo la aventura más fascinante de unos náufragos que se quedan allí 9 años. Y la verdad, los mexicanos no conocían mucho esa historia. Y yo me recorrí todo México buscando a los sobrevivientes del grupo de personas que habían vivido aquello. Con una mano adelante y otra atrás, porque yo ni plata tenía ni nada. Yo llegaba allá en colectivos y a preguntar si yo no tenía trabajo, no tenía nada. Pero la gente, bueno, aquí la gente es muy cordial y además muy ávidos de contar la historia. Yo llegaba a Orizaba o llegaba a Salina Cruz, buscaba un negocio, digamos, el negocio así que tenía cara de más viejo del Zócalo y allá preguntaba. Aquí conocieron una familia que se llamaban los Arnaud. Nunca me demoraba más de media hora, ya me tenían encarrilada, ya me estaban llevando. Sí, mire, hay fulanito que sabe, o sutanita que tiene las cartas que ellos escribieron, y está la tía abuela que conserva el collar que le regaló el capitán Arnaud. Y así armé mi historia y eso fue lo que se llamó La Isla de la Pasión. Así se llamó la primera novela que escribí. Se llamó La Isla de la Pasión porque a ese atolón, que hoy se llama Clipperton, en su momento Fernando de Magallanes pasa por el lado en Viernes Santo y lo bautiza con el nombre de La Isla de la Pasión. Entonces así entré yo, no a la ficción, pero sí a la novela, digamos una novela de no ficción, Viviana. Esa fue la primera. A partir de eso has escrito mucho, has trabajado mucho, tienes muchos títulos traducidos también, muchos, y nos quedan un par de minutos, pero no quiero dejar de hablar de tu más reciente libro, Pecado. Pecado, caemos en pecado. Bueno, pecado, el tema yo creo que es muy inquietante, que es la relación del ser humano con el mal. Entonces tienes una serie de capítulos bastante independientes entre sí, y cada uno es un pecador. Tienes pecados serios, ¿ah? Yo lo entiendo. Eso es cuando uno dice el mal sí existe, ¿no? Ah, sí, Claro. sí, este es el mal ahí puro y duro. Hay una chica, Emma, que descuartiza al novio y va a parar a un pabellón de criminales en una cárcel de mujeres. Hay una pareja adúltera, hay un padre y una hija que acaban enredados en un asunto de incesto. Hay un verdugo profesional al que llaman la viuda. Hay un asesino en serie, un muchacho joven que se llama Arcángel, que es un asesino. Hay 3 muchachas rubias muy bonitas, se llaman las Susanas, 3 hermanas. Su pecado sería más bien el de la frivolidad. Está la lujuria también, que finalmente resulta ser el más leve de los pecados, o quizá habría que sacarlo de la lista porque ya no aparece como tal. Y en todos estos capítulos pues está el ser humano enfrentado a eso que llamamos el mal, esas aguas tan turbias y al mismo tiempo tan indescifrables, tan gelatinosas, sin que el autor juzgue, ¿no? Yo no quise juzgar ni bueno, ni malo, ni culpable, ni inocente, sino poner a actuar a estos pecadores, para ponerlo entre comillas, y dejar que el lector diga, bueno, si yo estuviera en los zapatos de esta persona, ¿yo qué hubiera hecho? Laura, muchísimas gracias, es un placer, un honor estar contigo. En verdad un placer, gracias. Un gusto, muchísimas gracias. Para mí, muchas gracias a los dos, encantada.